Buenos días. Buenos días, instructor. Buenos días, estudiantes. Le damos la bienvenida, ¿verdad? Aquí al laboratorio de Electricidad Magnetismo 2. Es un placer, pues, servirles en este periodo. Y pues espero que, bueno, este pequeño laboratorio, pues, les ayude a comprender un poquito, ¿verdad? Lo que significa esta vaina de la electricidad y magnetismo ahorita en su curso. Este curso es importante porque les va a servir cuando vayan a ver electromagnetismo 1, porque, bueno, el electromagnetismo es la base de muchas de las áreas donde ustedes se van a orientar. Y pues dentro del laboratorio, bueno, vamos a tener ciertas herramientas como lo que ya vieron en 321, ¿verdad? Que es el uso de matemáticas, Wolfram Matemáticas. Eso les va a permitir realizar integrales muy complicadas que se utilizan más que todo en esta clase. También vamos a ver ciertos fenómenos en ciertas aplicaciones, como es la ley de Faraday. También lo que es la aplicación de, bueno, no lo van a ver tanto así en el laboratorio, pero una parte de apoyo a lo que son los multipolos, el desarrollo multipolar con lo que compete a la parte del magnetismo y entre otras prácticas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a avanzar con la primera práctica, que sería la práctica de un repaso de Wolfram Matemáticas. Ustedes ya utilizaron este software en el periodo pasado en 321, o si ya se están repitiendo 415, ¿verdad? Entonces, esta práctica del día de hoy ya les digo que puede ser un poco aburrida porque va a ser un recordatorio, ¿verdad? Pero pues es necesario que ustedes tengan un cierto recordatorio, ¿verdad? De lo que es este software, cómo se van a utilizar algunos comandos y para qué vamos a utilizar algunos comandos y cuáles son los comandos que más van a ser necesarios en esta clase, en este laboratorio, ¿verdad? Ustedes ya saben, bueno, las reglas del laboratorio son pues una de las más primordiales, importantes, es que los trabajos copiados pues tienen penalización, ¿verdad? Entonces no se va a permitir que los estudiantes entreguen trabajos de otros, o sea, informes copiados, van a ser valorados como con los puntos divididos entre los informes que se encuentren copiados. Y así también va a ser con la tarea que se va a asignar para esta práctica. ¿Bien? Esta práctica simplemente es que ustedes van a escuchar lo que yo les voy a compartir de un notebook que tiene muchos de los comandos que ustedes necesitan recordar para este laboratorio, ¿verdad? Y a ver, y lo que se les va a pedir para este laboratorio pues es una tarea como es lo clásico en 321, una tarea apoyada en lo que es en matemáticas, que consta de 5 ejercicios. Y esa tarea, en este caso, se puede hacer en dos, o sea, en parejas, ¿ok? Entonces, al final, si ustedes miran conocidos aquí en los participantes, pueden hacer pareja con quien usted desee y pues al final del laboratorio, pues miramos, me dicen ya ustedes a quién conocen y ahí me dicen cuál sería su pareja o si van a trabajar individual, por si no conocen a ninguno, ¿verdad? El laboratorio pues cuesta 20. Y en este caso, en este periodo, pues el coordinador exige que se hagan 6 prácticas. Entonces, la meta es hacer 6 prácticas. Esta sería la primera, ¿verdad? Y pues va a requerir bastante trabajo porque son 6 prácticas, ¿verdad? La última va a ser similar al periodo pasado. Solo se va a hacer un cuestionario, no van a tener que hacer mucho trabajo, pero van a haber 5 prácticas de trabajo, ¿verdad? Entonces, ya les digo de ahora que no se pongan
es la palabra, confiados en el laboratorio, ¿verdad? No se confíen en el laboratorio, porque si ustedes se fijan en el laboratorio, simplemente tienen que poner un poco de esfuerzo y hacen una buena nota, ¿bien? En los laboratorios recordar, más que todos los informes, en colocar siempre todas las acciones que debe contener un informe, por ejemplo, los cálculos, o mejor dicho, les digo las tres cosas que el informe no le puede faltar. Los cálculos, resultados y las conclusiones. Bien, esas son las tres partes más importantes y son las que más cuestan en un informe. Entonces, esas cosas no las olviden y háganlas bien también, ¿verdad? Ustedes ya han pasado por 100, 200 y 321, ya deberían saber cómo se hace una conclusión, cómo se hace un análisis de resultados y cómo se utiliza el software para hacer los cálculos, ¿verdad? Si siempre tienen dudas, no importa, ustedes pueden preguntar en el blog, que creo que si no se los he compartido, se los compartiré por correo. Van a poder encontrar bastante información de lo que es el software, ¿verdad? De Wolfram Matemáticas. Además, también de mi contacto, donde ustedes van a poder hacerme las consultas. Pueden hacerme las consultas también vía correo, ¿verdad? Este correo institucional. Pero también pueden encontrar mi número de teléfono en el blog. Y ahí, pues, sencillamente me pueden hacer las consultas que ustedes tengan. Sobre ya sea algún informe que ustedes no entiendan cómo hacer algún cálculo o si quieren simplemente consultar mi opinión sobre alguna de sus análisis de resultados o conclusiones. O asimismo también puede ser con los objetivos que ustedes se planteen. Bueno, entonces, por ahorita voy a quitar la cámara porque así no estorbas en la grabación. Y vamos a comenzar con la práctica. Entonces voy a empezar a compartir y ustedes me comunican, me informan si se ve. ¿Bien? Pueden ver lo que me estoy mostrando. Sí, ya. Muy bien, gracias. Sí, sí. Entonces, miren, muchachos, este periodo vamos a trabajar con Wolfram Matemáticas en línea, que está en Wolfram Cloud, que es una versión que se puede obtener gratuita y tiene ciertas limitaciones, pero para lo que ustedes necesitan no sirve, ¿verdad? Entonces, yo he hecho aquí ya un notebook que vamos a seguir aquí en bueno, la primera práctica, esta primera reunión, donde yo les voy a recordar todos los comandos que ustedes van a necesitar, o la mayoría de los comandos que van a necesitar para este laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con uno de los comandos más importantes que debe contener casi, o digamos, para un trabajo mucho más eficiente, es limpiar las variables de su notebook, ¿ok? Para eso se utiliza este comando que es clear y global, es que se le da esta opción de global para limpiar todas las variables que se pudieron haber asignado cualquier valor, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, yo este notebook creo que, bueno, no está inicializado, pero vamos a probarlo aquí. Una vez aplicado el comando, vamos a venir aquí donde dice definiciones de funciones y voy a asignar esta función G, esta función F y esta función H. ¿Bien? Y si ustedes se fijan, ya cuando una variable está como asignada, por ejemplo G, F y H, se muestra en negrita. Antes estaba en azul, ¿verdad? Ahora, si yo coloco otra vez este comando, si le doy Shift Enter, se vuelven a colocar como que si no estén asignadas estas variables, G, F y H. ¿Bien? Entonces, para esto me sirve este comando, para poder estar limpiando las variables. Y esto es una forma muy útil de trabajar. ¿Ok? ¿Cómo definir funciones? Pues aquí les mostraba, porque van a ocupar definir funciones en todo el trabajo, ¿verdad? Que van a estar realizando en el laboratorio. Y pues simplemente ustedes colocan, si quieren hacer una asignación en términos de variables de las cuales va a depender la asignación, ¿verdad? Tienen que colocar en corchetes las variables y seguido por guiones bajos, ¿bien? Separados por coma cada una de las variables que usted quiere que dependa de esta variable. Y luego escribe, después de un igual, la expresión, así como usted escribe una expresión matemática en su calculadora Texas, ¿verdad?
utilizando paréntesis, los gorritos, o simplemente también puede utilizar las paletas, ¿ok? Aquí entonces yo había hecho estas 3 asignaciones. Bien, la primera es una asignación de 2 variables, y las otras 2 son de una variable. Hice estas 2 de una variable para mostrarles que cómo se hacen las funciones seccionadas. Se utiliza este comando que se llama piecewise, ¿ok? Se le asigno a una valor, a una función que yo quiera, que llame fsection. Y se recuerdan, ¿verdad? Que siempre los comandos abren con corchetes y cierran con corchetes. Y bueno, dentro de este comando, el argumento va de la siguiente manera. Ustedes tienen que abrir llaves, ¿bien? Y dentro de las llaves tienen que colocar 2 cosas, ¿bien? La primera, deben colocar estas llaves de aquí que están acá para indicar la primera función, que sería f de x, y lo dividen en coma, y después colocan el intervalo en donde quieren que sea f de x. Luego hacen lo mismo con h de x, con la siguiente función, y ya tenemos una función seccionada, y se muestra aquí de esta manera. Bien, entonces f de x será menos 4x cuadrado, es lo que está acá, y para x mayor que 3. Y la otra es 4x para x menor que 3. Y por defecto siempre se coloca 0 para cualquier otro valor, ¿verdad? Matemática siempre hace eso. Esto lo van a ocupar más que todo cuando ustedes tengan que hacer gráficos de funciones o campos donde, por ejemplo, en cierta parte del campo para cierto objeto cilíndrico, puede ser, o geométrico. Entonces, digamos, dentro del objeto tenemos un campo y fuera del objeto tenemos otro campo. Entonces, esto del piecewise sirve para eso, para modelar funciones que cambian abruptamente de frontera a frontera, ¿verdad? Entre fronteras. ¿Cómo hacer los gráficos? Pues acá hago un plot, bien, de lo que es la función seccionada. Estoy haciéndole de menos 5 a 10. Si ustedes se fijan, aquí está la función seccionada. Una es la parte lineal, que es 4x, y la otra es la de menos 4x, menos 4 sobre x al cuadrado, que es la que viene aquí abajito, que debería caer si no estuviera seccionada esta función, iría hasta abajo, ¿bien? ¿Qué se debe colocar aquí en este comando? Pues se debe colocar la función a graficar, luego el intervalo, así como se muestra con llaves, y luego acá pues es pura comando de estética, bien, que ustedes también deben colocar a estas alturas del grado en 4.15, por ejemplo, colocarle un nombre al gráfico, colocarle los títulos a los ejes, bien, que eso se hace con axis label, así como está acá. Y también pueden colocar color al gráfico, ¿verdad? Normalmente por defecto se coloca en azul los gráficos de matemáticas, y yo aquí lo he colocado en rojo, ¿verdad? Porque es mi color favorito. Pues eso es lo que debe contener los gráficos, lo esencial, un título, etiqueta de ejes, y si ustedes quieren cambian de color, ¿verdad? Cuando hay más gráficos, pues es necesario colocar lo que se llama leyendas, que eso se los explico más adelantito. Ahora bien, las integrales y las derivadas, pues el comando, si ustedes recuerdan, para derivar simplemente es utilizar la letra mayúscula D, y después se utiliza los corchetes, ¿verdad? Como cualquier otro comando para abrir y cerrar, puedo colocar el argumento dentro. Y si yo quiero hacer 3 derivadas, pues coloco el comando de forma utilizando regla de la cadena, ¿verdad? Entonces coloco la primera derivada en el argumento de la otra derivada, y así sucesivamente. Y siempre dentro del argumento de la derivada se coloca lo que es la función a derivar, y se separa después coma, y se coloca luego la variable con respecto a quién se quiere derivar. Entonces acá tenemos una función que la función g de x, y que teníamos arriba, que dependía de 2 variables. Yo la puedo derivar aquí 3 veces con respecto a x y me da este resultado. También pueden hacer las derivadas parciales, simplemente ustedes cambian acá en vez de x, ¿verdad? Pueden colocar y, ya tenemos una parcial con respecto a y las otras son parciales con respecto a x. Bien, se obtiene este resultado. Luego, podremos tratar también de cambiar el orden que pasaría, a ver si tenemos un resultado diferente. Por ejemplo, aquí en y aquí en x. Bien, no pasa nada, sigue siendo el mismo resultado.
Eso tiene ciertas implicaciones en cálculo, ¿verdad? Como si ustedes recuerdan en cálculo 2. Luego las integrales, bueno, las derivadas simplemente es utilizar este comando, ¿verdad? Las integrales tienen el comando integrate. También se puede utilizar de forma, utilizando regla de la cadena, colocando cada integral en el argumento de la otra para hacer múltiples integrales. En este caso son 3. Bien, la primera integral está hecha con respecto a z. Bien, si se fijan, se coloca dentro del argumento de la integral, el integrando, o sea, lo que ustedes quieren integrar, la función. Aquí es una función que depende de x, y, z, y se está integrando respecto a z. Luego la segunda integral se integra respecto a y la última respecto a x. Bien. Ok, aquí otra integral que es de las que ustedes van a observar mucho en esta clase, que son integrales definidas, pero que están definidas en valores infinitos. Entonces, para estas integrales, siempre ustedes cuando ustedes las compilen, van a obtener como resultado esto que se muestra aquí en este cuadro. Si ustedes recuerdan, es necesario colocar unas condiciones acá para que matemáticas me dé el valor que dice acá, que sería, la integral me dice que va a ser menos 1 sobre n si la parte real de n es menor que 0, ¿ok? Entonces usted simplemente viene, agarra esto que está acá, ¿ok? Esta condición, la copia y la pega dentro de lo que es el argumento de un full simplify, que se muestra acá en el siguiente comando. Usted va a aplicar el comando full simplify, se lo va a aplicar a todo lo que está integrando acá, es decir, que usted viene, copia todo en la integral que está acá, y lo coloca dentro del argumento de un full simplify. Full simplify lo que hace es simplemente simplificar una expresión y usted puede colocar condiciones para simplificar esta expresión. Entonces, dentro de esas condiciones va a colocar lo que anteriormente le dio la integral o que le dio matemáticas como que tiene que colocar como condición, ¿verdad? Que sería todo lo que va después del if que está acá. Entonces, simplemente se agarra este valor real de n y yo acá lo he puesto como de forma separada de que n es real, que pertenece a los reales y que n es menor que 0, ¿ok? Una vez que usted tiene la condición acá dentro del full simplify, ya matemáticas puede realizar la operación y dar el resultado así como está, lo que es, con esas condiciones que usted coloca. Entonces, estas condiciones más que todo van encaminadas a que usted coloque valores reales de constantes. Por ejemplo, usted sabe que trabaja mucho en la clase con geometrías y entonces usted sabe, por ejemplo, que un cilindro tiene un radio y el radio no puede ser negativo. Entonces, cuando usted coloca cierto radio o cierta función depende de lo que es el radio de un cilindro, por ejemplo, ¿verdad? Un caso random, usted debe colocar como de las condiciones para integrar de que ese radio pues es mayor que 0 y es real, ¿verdad? Porque así le da a matemáticas mucha información de cómo va a proceder para realizar las operaciones, en este caso las integrales. Lo siguiente sería lo que es los ajustes, que son muy importantes en casi todas las clases, ¿verdad? Ustedes hicieron ajustes de datos y esta no va a ser la excepción, también van a tener que realizar ajustes. Y pues aquí ya les muestro una serie de datos. Los datos se ingresan de esta manera, si no recuerdan, se colocan llaves y cada dato se coloca con llaves también y separado por coma cada componente de los datos. Bien, estos son datos X, Y. También puede tener datos X, Y, Z separados por 2 comas, ¿verdad? Serían 3 componentes. Entonces sencillamente se colocan así los datos, los ingresamos con Shift Enter, ¿verdad? Y luego lo siguiente a hacer, pues una vez que usted conoce cuáles son los datos de su experimento, es graficarlos. Entonces, para hacer un gráfico de datos se utiliza este comando que se llama listplot. En el argumento del comando coloca la asignación donde puso los datos, por ejemplo acá a la variable dat, que es donde están los datos. Luego, bueno, solamente necesita eso. Y lo siguiente a hacer es colocar estética al gráfico. Por ejemplo, yo aquí le estoy colocando ya los puntos rojos, eh, el nombre del gráfico y le estoy colocando ya también la leyenda, ¿verdad? Porque voy a ocupar hacer gráficos simultáneos al final, que es donde quiero que se muestren qué corresponde cada cosa. Bien, para eso son las leyendas. Entonces vamos a hacer el gráfico, vamos a compilarlo.
Y una vez usted tiene el gráfico, tiene que realizar el ajuste, ¿verdad? Usted mira el gráfico y usted dice, ah, esto tiene una forma lineal. Entonces usted observa que eso tiene una forma lineal y entonces dice, voy a aplicar un ajuste lineal. Y para eso está el ajuste que es Linear Model Fit. Bien, Linear Model Fit simplemente coloca como argumento los datos, bien, luego coloca coma x va a ser la variable que usted va a utilizar para eh, como variable dependiente y esta variable de aquí es la que usted coloca para indicarle matemáticas. Yo quiero que me escribas matemáticas la función de ajuste en términos de la variable x, bien, entonces por eso me la escribe en términos de la variable x. Bien, si yo aquí vengo y la cambio, me la puede escribir. Ay, este R creo que estaba en otra variable. Se la vamos a dejar así. Creo que es esta. A ver. No, no funciona. Esta no. Bueno, ustedes simplemente utilicen siempre las mismas dos variables. No sé por qué en este caso no lo está colocando en otra variable. Por lo general, siempre cuando colocan otra variable acá, indica acá en cómo la quieren, ¿verdad? Cómo la quieren ver. Pero siempre, por lo general, siempre se coloca x, x. Entonces ustedes se fijan, va a devolver acá el modelo o la ecuación lineal o la ecuación de ajuste, como se muestra aquí. Y otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta que se necesitan de los ajustes es que se necesita saber cuál es el valor de la pendiente, ¿verdad? Y su incertidumbre. El valor del intercepto y su incertidumbre en el caso de los ajustes lineales. Bien, entonces usted tiene que utilizar este comando. Para eso yo he asignado el ajuste a una variable P1 para después aplicarle este atributo de que me muestre la tabla de parámetros de este ajuste. ¿Bien? Porque resulta que este comando linear model fit realiza varias cosas, tiene varias funciones y lo que muestra acá solo es una de las cosas que ha hecho el programa, ¿verdad? Entonces, cuando uno aplica este comando, realiza varias cosas dentro de las cuales se encuentra esta tabla, solo que hay que llamarla con este comando para que se muestre, ¿ok? Entonces, la primera fila le va a mostrar lo que corresponde al intercepto y la segunda, lo que acompaña a X es la pendiente, ¿verdad? Y en la primera columna le va a mostrar los valores centrales y en la columna 2 los errores, ¿bien? O lo que se llama las incertidumbres de cada uno, ¿verdad? Correspondiente. Entonces, si ustedes quieren reportar esos dos valores, usted agarra este más menos este más menos este, ¿bien? Y utiliza la regla para reportar un valor, ¿verdad? De que la incertidumbre debe tener solo una cifra significativa y que los valores centrales deben tener la misma cifra después del punto que las que tiene su incertidumbre, ¿bien? Ahora, una vez que usted tiene esto del ajuste, esto es lo que usted tiene, ya tiene los parámetros del ajuste. Lo que sigue ahora es graficar el ajuste y para eso usted puede sacar siempre de este mismo comando P1 lo que es el ajuste o la función de ajuste. Bien, acá solo la tenemos para mostrarla, pero no la hemos asignado a P1, bien, porque P1 contiene lo que es así el ajuste en sí con varias cosas, como por ejemplo esta tabla, ¿verdad? Pero yo solo quiero la función del ajuste y para eso utilizamos el comando normal, bien, y se lo aplicamos a lo que yo le apliqué el ajuste. Bien. Y aquí ya me muestra de forma habitual la función del ajuste. Y ya puedo graficarla en este plot. Bien. Y siempre traten de graficar los ajustes dentro del mismo intervalo en que están los puntos. Bien, si está aquí de 0 a 14, 0 a 15, yo aquí he puesto 0 a 15, ¿verdad? Y he colocado de otro color el gráfico. Siempre fíjense en eso, colocar de otro color los gráficos para que se diferencien, ¿verdad? Una vez cuando hagan los gráficos simultáneos. Y he colocado nombre al gráfico y la leyenda, ¿verdad? Bien, con Plot Legends. Si no recuerdan cómo colocar estas flechitas, simplemente ustedes colocan guión bajo y luego colocan mayor que, ¿bien? Y así se colocan las flechitas, ¿bien?
Ahora voy a hacer el gráfico simultáneo. Para eso se utiliza lo que es el comando show. Se colocan los dos gráficos que he hecho. O sea, para hacer los gráficos también en este caso necesita asignarlo a variables, si usted recuerda. F1, R1. Y le pongo un nombre al gráfico total, ¿verdad? Al gráfico simultáneo, que sería este. Y etiquetas. Al final, el gráfico simultáneo debe tener todo lo que debe contener un gráfico en sí, ¿verdad? Título y etiquetas. Y las leyendas se van a mostrar por sí solas porque ya las he colocado en los gráficos de forma individual y es la forma en que se debe hacer. Colocar las leyendas de forma individual y después simplemente cuando usted muestra aquí en el show los dos gráficos, se colocan de esta manera. Y esta es la forma en que ustedes deben hacer los gráficos que son simultáneos, ¿bien? Debe tener títulos, etiqueta de ejes y leyendas. Bien, acá muestro cómo hacer luego un ajuste no lineal. Bien, el ajuste no lineal tiene estos datos. Ya, pues, ya saben cómo escribir esos datos, ¿verdad? Aquí con llaves. Y hay que hacer los gráficos también, sigue el mismo procedimiento, gráfico de datos. Bien, y para datos que no son lineales, si ustedes se fijan en este caso, parece como una exponencial o una parábola, se deben utilizar lo que sea un ajuste no lineal. Para eso se utiliza este comando que está acá, non-linear model fit, como está acá, que es su contraparte del linear model fit. Bien, se lo asigno a esta variable que llamé ajuste. Y los datos tienen por nombre datos 2, entonces lo coloco dentro del argumento de esta función o este comando para ajustes no lineales. Y luego, como segundo argumento, debe colocar aquí lo que es la forma de la función que usted va a utilizar para hacer el ajuste. Bien, entonces yo voy a utilizar acá en este caso una cuadrática y para eso he colocado aquí a x, bien, x elevado al cuadrado más t, t sería como un intercepto y r sería el parámetro que acompaña a la variable x cuadrada. También podría colocar una variable, una segunda variable acá, x, multiplicada por ejemplo, una variable s. Y entonces, luego en el tercer argumento debe colocar las variables que usted quiere encontrar dentro de llaves, ¿bien? Como una lista de variables que usted quiere encontrar. Entonces, usted tiene que encontrar r y t de lo que es esta función, ¿verdad? Porque la función que usted está utilizando para el ajuste es una cuadrática en x, ¿ok? Y entonces, por último, coloca donde, cómo quiere que se entregue la función. Por ejemplo, si yo quiero que se entregue en términos de u, no funciona aquí. Solo funciona si son las mismas variables. Bien, entonces aquí coloca cómo quiere que se le entregue la función en términos de quién, sería en términos de x, ¿verdad? Y pues ya se les muestra acá los parámetros del ajuste, ¿bien? El que acompaña a x y el que sería el intercepto. Entonces aquí tienen ya el ajuste cuadrático, realizan lo que hicimos anteriormente, que es sacar la función de ajuste, bien, con normal, se le aplicamos al ajuste y obtener la tabla de parámetros, bien. Entonces, de la tabla de parámetros usted va a necesitar, recuerda, el valor central y su incertidumbre para hacer los reportes necesarios. Entonces, eso sería todo por lo que es de ajustes. Si tienen alguna pregunta hasta ahorita aquí. Está bien. Muy bien, entonces continuamos. La resolución de ecuaciones es una sección muy sencilla, simplemente usted utiliza este comando sol para resolver ecuaciones. En este caso es una sola ecuación. Dentro de lo que colocan en el argumento es una igualdad o una ecuación donde la igualdad debe colocar dos signos de igual y las expresiones que usted desee dentro tanto del lado derecho como el lado izquierdo, ¿verdad? Y luego va a colocar después separado por coma las variables que usted quiere encontrar dentro del sistema de ecuaciones o la ecuación. En este caso, como es una ecuación x, quiero encontrar x y me da aquí que es x igual a un cuarto. Ahora, si usted quiere colocar un sistema de ecuaciones sencillo, usted coloca las ecuaciones separadas por este símbolo, ¿bien?
este símbolo que está acá, y usted coloca todas las ecuaciones separadas por este símbolo, las ecuaciones que usted vaya a resolver, ¿verdad? En este caso son dos ecuaciones, entonces solamente sería uno, y luego coloca coma para colocar las variables que usted necesita encontrar utilizando llaves, ¿bien? Como si fuera una lista de datos. Entonces quiero que me encuentre X, que me encuentre Y. Si tuviera tres ecuaciones, sería esta ecuación, esta, y coloca otra separada por este símbolo, ¿verdad? Y digamos que está también presente la variable z en las tres ecuaciones, entonces usted viene y coloca coma z aquí. En este caso solo tenemos 2 y aquí devuelve un resultado. Lo siguiente con lo que van a trabajar, y van a trabajar bastante con esto, es las definiciones de funciones escalares y vectoriales. Bien, el cálculo vectorial y transformación de coordenadas. Entonces, si ustedes recuerdan, esto es una definición de una función, un campo escalar. Sencillamente es una función en términos de las coordenadas espaciales y que es un escalar, ¿verdad? Eso es un campo escalar. Y simplemente ustedes colocan una función que dependa de las coordenadas espaciales, pueden ser x, y, z, en este caso cartesianas, ¿verdad? Y usted coloca la expresión después que quiere que tome este campo escalar. Hago lo mismo para este caso. Y aquí he colocado este RR, es un vector de posición, si ustedes se fijan. Los vectores se colocan con llaves, ¿bien? Sería x en x unitario, y unitario y z en z unitario, es un vector de posición. Y esos son otros campos. Por ejemplo, este campo siempre está en cartesianas, y si se fijan, he colocado esta componente en x, esta en y esta en z. ¿Ven? Aquí se muestra el resultado. Aquí ya recordando que para que no se muestren los resultados se puede colocar lo que es el punto y coma, ¿bien? Al final de lo que es la expresión, y así no me muestra matemáticas cuál es lo que he colocado aquí, ¿verdad? Eso es para que no me muestre y que tener eh, el notebook no tan repleto de código ahí, que no se muestre muy lleno, ¿bien? Entonces, este tercer campo, este que dice E3, es un campo en coordenadas cilíndricas y el otro está en coordenadas esféricas, ¿verdad? Una vez hechas las definiciones, vamos a hacer algunos aquí, a recordar cómo se hacen algunas operaciones con vectores. En este caso, el producto punto se utiliza lo que es el comando dot, ¿bien? De punto, y se coloca dentro los vectores que se van a operar dentro del producto punto o producto interior. Entonces yo he colocado aquí el vector E1, que sería este campo E1, ¿ok? Es un vector, ¿verdad? Está con llaves, y RR también es un vector. Entonces acá les muestro que hay dos formas de llamar ciertas definiciones de vectores o campos escalares o campos vectoriales. Entonces, si usted definió su función de esta forma, o sea, utilizando corchetes, colocando las variables de las que depende la función dentro de los corchetes, debe de llamar la función utilizando corchetes, así como se muestra acá. ¿Bien? Ahora, si usted no utilizó la definición formal, que es esta, ¿verdad? Sino que simplemente a una variable RR, como en este caso, le puso simplemente la asignación, ¿bien? Sin aplicar la dependencia, simplemente se llama a esta variable, ¿ok? Sin corchetes, así como está acá. Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta, porque a veces tienen problemas de compilación con esto, porque a veces llaman a este R con corchetes cuando no lo definieron con corchetes, o llaman a E1 sin corchetes cuando lo definieron con corchetes. Entonces mucho cuidado con eso. Entonces el producto punto, pues simplemente es que cada componente se multiplica y está sumada, ¿verdad? Después. Luego aquí les muestro el producto cruz. Bien, se utiliza el comando cross, y también se colocan en argumento los vectores a operar. Entonces acá también tienen que recordar que los productos cruz, sí importa el orden en que lo coloca, porque no es conmutativo, bien, es anticonmutativo. Entonces E1 producto cruz con RR sería igual a menos el producto cruz de RR con E1. Bien, entonces importante tener en cuenta eso. Luego, la parte del cálculo vectorial, que es aplicar gradientes, divergencia, rotacional y laplaciano.
Los comandos son gradiente, divergencia, div, curl para rotacional y Laplacian para lo que es el Laplaciano. Bien, cada uno de ellos tiene la misma estructura dentro de lo que es el argumento y deben recordar siempre de que estos dependen de las coordenadas que usted coloque aquí. Debe colocar siempre las coordenadas en que quiere que se haga la operación. Bien, porque para cada una de las coordenadas el operador gradiente o divergencia, rotacional o laplaciano tiene su forma, ¿verdad? Entonces, usted coloca cilíndricas para un campo que está en cartesianas, simplemente matemáticas va a tomar como que cada X, Y y Z serían las variables cilíndricas y estaría cometiendo un error, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, recordando, ¿verdad? Y entonces, dentro del argumento, recordar que se necesita colocar la función a la cual le va a aplicar este operador, ¿bien? Luego, las variables que va a utilizar para derivar, x, x, y y z, ¿verdad? Porque si la función depende de x, y z, voy a utilizar las mismas variables, ¿verdad? Y lo que es el sistema de coordenadas en que se va a realizar. Entonces, esa misma sintaxis se mantiene para cada una de estas operaciones. Y recordar que, bueno, la operación de gradiente se realiza dentro o se realiza para campos escalares, ¿bien? Y las demás, la divergencia, el rotacional y el laplaciano, se realizan para campos vectoriales. También hay un laplaciano para campos escalares, ¿verdad? Eh, pero no lo van a utilizar ustedes dentro de su clase. Eso lo utilizan hasta después en electromagnetismo. Entonces no va a ser útil en esta clase, ¿bien? Y prácticamente también el laplaciano, este laplaciano casi no lo usan en clase, así que, bueno, aquí se los muestro por mostrarlo, ¿verdad? Pero esto casi no lo usan, casi no llegan a alcanzar los temas para utilizar el laplaciano. Y pues eso es todo lo que tiene que ver con cálculo vectorial. Y vamos a la parte de sistema o cambio de coordenadas, ¿bien? Para hacer un cambio de coordenadas se utiliza este comando que se llama transformed field. Y normalmente también se utiliza el full simplify para poder simplificar lo máximo posible esa transformación de coordenadas. Entonces, usted viene, coloca primero transform field y luego dentro de lo que es el argumento de este comando va a colocar de qué coordenadas a qué coordenadas quiere pasar. Bien, entonces yo quiero pasar de cartesianas a cilíndricas. Luego coloca como segundo argumento a lo que le va a aplicar en la transformación de coordenadas, ya sea un campo escalar o un campo vectorial. Entonces yo aquí se lo apliqué al vector de posición R, sería un campo vectorial. Y luego coloca después como tercer argumento las variables que va a utilizar en cada sistema. Entonces, en el sistema en cartesianos, quiere utilizar x, y, z. Bien, entonces x, y, z, ¿por qué va a utilizar x, y, z? Porque el campo estaba en x, y, z, ¿verdad? Y luego quiere utilizar qué variables para las cilíndricas. Entonces sería ρ, phi, z, ¿verdad? Ahora, acá recordándoles que hay que hacer una distinción entre el z de cartesianas y el z de cilíndricas. eh, Hay que hacer la distinción porque si no, esto lanza error si utilizamos el mismo z. Es porque matemáticas tiene que recibir la orden de que va a cambiar de un z a otra variable que sería siempre z, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es z en cilíndricas, en cartesianas, el z es el mismo. Pero matemáticas simplemente está como asignando z, este z, el que estaba acá. Y entonces si le aplicamos el mismo z, matemáticas colapsaría porque está diciendo que z es igual a z, entonces eso no lo entiende y hay problemas existenciales, ¿verdad? Entonces simplemente utilizamos un z mayúscula, bien, para diferenciarlo. Y si ustedes se fijan, el vector de posición era x en x, y en y y z en z, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo pasan a cilíndricas, pasa a ser ρ en ρ y z en z. Bien, porque el vector de posición no debería tener una componente en phi unitario, ¿ok? Ahora, otro ejemplo acá de transformación de coordenadas, este sería cilíndricas a cartesianas, la misma sintaxis, solo que se lo he aplicado al vector E3, que está en cilíndricas, pasar de cilíndricas a cartesianas. Y si ustedes se fijan, estoy siempre utilizando este comando de full simplify. Full simplify va a enrollar todo lo que es transform field para que me pueda simplificar lo máximo que pueda el programa,
operaciones que tenga aquí dentro de lo que quede después de la transformación, ¿verdad? Porque a veces si ustedes no aplican este Full Simplify, aparecen expresiones muy grandes, bien, para cada componente, y usted queda como, ¿y esto qué? ¿Esto estará bueno? ¿Esto estará malo? Usted lo quiere comparar después con algún ejercicio, por ejemplo, alguna comprobación que usted necesita hacer, y usted no sabe si está bien porque tiene una componente muy grande, y simplemente pues hay que aplicar Full Simplify para que se simplifique, bien, y ya no hay problemas con eso. Ahora, después de esto les quiero enseñar cómo hacer gráficos de campos vectoriales. En el caso de ustedes, todavía no han llegado tal vez, pero van a poder ver después en este parcial, primer parcial, lo que es el campo de inducción magnética, que se puede graficar acá en matemáticas de la siguiente manera. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el caso de la inducción magnética que produce una corriente filamental infinita que coincide con el eje Z. Bien, ustedes imagínense una corriente que va de menos infinito a más infinito en el eje Z. Bien, con cierto valor en la corriente. Bien, y esta corriente produce lo que se llama un campo de inducción magnética que va a estar dada por la dirección en phi. Esa dirección se obtiene utilizando la regla de mano derecha. Si ustedes colocan su pulgar hacia la dirección que se mueve la corriente, sería desde menos infinito a más infinito, o sea, hacia arriba, y giran su mano derecha hacia donde indique los valores, hacia donde indique los demás dedos. Esa va a ser la dirección en que se mueve el campo de inducción magnética. Entonces, se mueve como describiendo una circunferencia, o sea, se mueve en phi unitario. Entonces, el campo en phi, bien, se puede definir de esta manera. Ustedes cuando lleguen a esta parte en su libro de texto van a poder observar que el campo para una corriente en línea recta está dado por esta expresión que está acá, donde se tiene que esta corriente, este IC es la corriente que circula en ese circuito, ¿verdad? En esa línea recta. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Y este ρ simplemente es una distancia que se toma desde el eje Z, ¿bien? Hacia un punto de campo, ¿ok? Entonces, eso es lo que les explico acá. Entonces voy a colocar el valor de la permeabilidad que es 4pi por 10 a la menos 7 y una corriente de 2 amperios. Y el ρ no se coloca un valor porque es un valor arbitrario, o sea, un valor que me va a indicar que es desde el punto, bueno, desde el eje horizontal en Z, perdón, vertical en Z, hasta un punto de campo cualquiera. Entonces debe ser arbitrario este error. Entonces ya tengo la componente en phi y usted si quiere hacer un gráfico de lo que es el campo en sí, debe colocar todas las componentes de lo que es el campo. Entonces, el campo está escrito en cilíndricas, entonces, porque tengo una componente en phi, ¿verdad? Entonces, yo coloco en ρ la componente 0, solo tiene componente en phi, y en z no tiene componente, también es 0. Bien, entonces, la forma de colocar el vector sería, o el campo sería b igual en forma vectorial, ¿verdad? Y ya tenemos esto que está acá. Ahora, normalmente para hacer los gráficos de estos campos, se necesita hacerlos como es en dos dimensiones, se necesita hacerlo pasar todo a cartesianas, entonces se tiene que hacer una transformación de coordenadas de este campo, ¿ok? A lo que es cartesianas. Entonces están cilíndricas, pasamos a cartesianas, utilizando lo que les explicaba de cómo hacer la transformación de coordenadas. Se lo aplicamos al campo B, si recuerdan, llamo a B sin utilizar corchetes, porque no utilicé corchetes, y la misma sintaxis, de cilíndricas a cartesianas, las variables de cilíndricas a variables de cartesianas. Y aplico un full simplify para que me simplifique todo lo que pueda el programa, ¿verdad? Entonces, en cartesianas tenemos esta componente en X, esta en Y, y C en Z, pues Z igual a Z, ¿verdad? Por eso 0 igual a 0. Una vez ustedes tienen las componentes acá, como se muestran, para hacer un gráfico en 2D, donde por lo general es lo que mejor se muestra para los campos magnéticos, porque por lo general siempre se muestran en 2D, dos dimensiones. Hay que hacer un gráfico de 2 dimensiones para un campo vectorial. Entonces,
simplemente copian la componente en X y en Y en cierta función que ustedes desean. Yo aquí lo he colocado directamente, bien, que son estas, bien. Ustedes se fijan, he puesto aquí llaves, bien, y tengo la primera componente aquí, esta de aquí, y la segunda componente, esta de acá, bien. Esto sería lo que va a graficar, el campo vectorial que va a graficar en 2 dimensiones y se coloca dentro del comando que se llama streamplot. Si usted recuerda, streamplot se utiliza para graficar vectores o campos vectoriales. Y entonces solo se utiliza este para 2 dimensiones, por eso es que he colocado solo 2 componentes y la componente en Z pues no nos sirve de nada, no nos da información, es cero, ¿verdad? Y pues sencillo, una vez coloca usted dentro del primer argumento lo que es lo que va a graficar, coloca después seguido el dominio en X, el dominio en Y, bien, utilizando llaves. Y luego también, si usted desea, bueno, para ser mucho más elegante, ¿verdad? Se debe colocar lo que son etiquetas a los ejes. Entonces yo he colocado acá frame label. En el caso de Simplot se utiliza frame label en vez de axis label para colocar estas etiquetas X, Y. ¿Bien? Y entonces se muestra aquí este gráfico de esta manera. Entonces, como les explicaba yo, el campo de inducción magnética tenía una forma circular, ¿verdad? Que es como se muestra en esta figura. O sea, va en dirección de phi. Esta sería la expresión que se mira, como se miraría el campo si lo viéramos desde la parte superior de lo que es el plano, bueno, no sería el plano, sino el sistema XYZ, eh, el sistema XYZ en 3 coordenadas, ¿verdad? Si lo miráramos desde el punto Z, desde el eje Z, desde arriba hacia abajo, miraríamos que el campo tendría esta forma, ¿ven? Además de hacer esta forma o de hacer este gráfico, también se puede hacer un gráfico en 3 dimensiones. Y para eso se utiliza vector plot 3D. Bien, entonces es un plot que grafica vectores en 3 dimensiones. Entonces yo simplemente copio el vector en 3 dimensiones que tenía acá, que sería BR. Bien, también lo coloco en cartesianas. Sería BR y luego en el argumento después sigue el dominio de donde quiero que grafique en X, en Y y en Z. Entonces en X de menos 10 a 10, en Y igual y en Z igual. Entonces, cuando ustedes realizan este comando, sin este atributo que yo coloqué aquí, de vector scale, bien, se lo voy a quitar por ahorita. A veces pasa que tienen gráficos de esta manera. Bien, las flechitas se miran a veces un poquito grandes. Bien, entonces ustedes se fijan, acá es parecido al campo, es como les mostraba acá arriba. Si se mirara desde un punto superior, es como se muestra aquí. Y ya visto desde otro punto de vista, se ve así. Bien. También mostrarles que de verdad que los gráficos en 3D se pueden mover para que usted pueda observarlos desde cualquier punto de vista. Ahora, estos vectores se muestran a veces muy grandes en ciertos gráficos. Entonces usted puede controlar el vector, o el tamaño del vector con el atributo que yo había colocado acá, con vector scale. Yo lo coloco aquí como small para pequeño. Y así se muestra pequeño, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden jugar con small, medium y large. Bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Hasta el momento todo excelente, instructor. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la parte más difícil de todas. Bien. Ustedes se van a encontrar con problemas en su libro de texto que son complicados de realizar, ¿verdad? Y pues no es la excepción que los puedan realizar en matemáticas también. Entonces, yo acá les muestro cómo resolver problemas de su libro de texto. En este caso, la tarea, pues se nos ha pedido que tomemos un ejercicio de leer su libro de texto. Y como ustedes están por el capítulo 13, imagino ya van por el capítulo 13. Nosotros creo que hasta hoy vamos a iniciar. Ok, entonces ya van a llegar a ese punto.
Resulta que el capítulo 3 se trata de fuerzas que se producen entre circuitos. ¿Bien? Se tiene un circuito C primado, se coloca como un circuito C primado la fuente, tal vez, y el circuito C el otro, ¿verdad? Entonces, el circuito C primado ejerce una fuerza en el otro circuito eh, solo por el hecho de que hay una circulación de cargas en cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, hay una corriente eléctrica. Entonces, a ver, aquí les voy a mostrar el libro de texto. No está aquí. A ver. Aquí está. Pueden ver ahorita, si me confirman si pueden ver el libro de texto o qué No, observan. no, ahorita es solo lo de Wolfram. Solo de Wi-Fi. Ah, ok. Entonces tengo que dejar de compartir el otro para enseñarles el libro de texto. Bien, entonces, a ver, voy a dejar de compartir ahorita lo de Wolfram, ok, y les voy a compartir ahorita, ahora sí, el libro de texto. Entonces, me confirman si pueden ver el libro de texto. Sí, ya. Muy bien, entonces ese es el capítulo donde he sacado el ejercicio, ¿bien? El ley de Ampere. Entonces esta ley me dice que hay un circuito C1, bueno, C primado y un C normal, ¿verdad? Circuitos que circulan la corriente en cada uno de ellos. Se produce una fuerza que está dada por esta expresión que se muestra acá, ¿bien? La ecuación 13.1 me da lo que es la fuerza eléctrica, bueno, la fuerza que se produce entre un circuito y otro. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay sí, integrales que son cíclicas, ¿bien? Cerradas, porque son circuitos cerrados en este caso, ¿bien? ¿Ok? Eso es importante anotar. Y acá se realizan productos cruz, ¿bien? X de producto cruz entre lo que es un diferencial de S y un R y un diferencial de S aquí, que es simplemente explicarles eso es parte de la clase, ¿verdad? Pero decirles en sí que lo que se hace en sí es lo siguiente. Usted analiza lo siguiente, usted tiene que definir un vector R, ¿no? R primado que se toma desde el origen hasta cualquier punto del circuito que usted considera fuente, ¿bien? O cualquier circuito de C primado. Entonces, R primado va a ir desde 0 hasta cualquier punto del circuito C primado, como se muestra en esta figura. Bien, R primado. Debe definir un vector R también que va desde el punto de origen hasta el otro circuito, el circuito C. Bien, a este vector de posición se le llama R. Bien, tiene por nombre R y va desde 0 hasta el otro circuito. Entonces usted define esos vectores R' y R para definir un vector de posición relativo que es simplemente eh, un vector que me diga que me dé la distancia de cualquier punto de un circuito hacia el otro. Bien, ese es el vector de posición relativo. Entonces, ese vector R, que es el que está acá, se obtiene como la resta de R menos R primado. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente ustedes se fijan, si ustedes tienen R y le restan R primado, agarran este R primado, lo colocan en dirección contraria y lo colocan justo en la cola o en la flechita de R. ¿Bien? Cuando lo colocan justo en la cola van a obtener un vector que va hacia abajo como vector resultante hacia abajo en esta dirección que debe tener esta misma dirección que se muestra aquí en R. Entonces eso es R sería R menos R primado, ¿verdad? Eso también lo aplicaron en 321 antes. Y acá lo nuevo es que aparecen estos DS aquí que está este DS y este DS primado. Este DS y ese DS primado simplemente indican, se pueden reescribir como DR primado o DR. Bien, esos DS son desplazamientos dentro de lo que es el circuito en sí, ¿ok?
Entonces, por eso se muestra acá como una flechita, un desplazamiento infinitesimal de S primado en el circuito C primado y un DS en el circuito C. Bien, son desplazamientos infinitesimales, o sea, muy, muy pequeñitos. Bien, ahora, ¿cómo se obtienen estos diferenciales? Sencilla. Es sencillo, solamente tiene que derivar la expresión de R. Si usted tiene R primado, para obtener DS primado, simplemente deriva R primado. Lo tiene que derivar o tiene que obtener un diferencial de este R primado. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un circuito, digamos, el circuito de una línea recta como la que les mostré en la gráfica anterior, en el eje Z, una línea recta en el eje Z. Usted tiene que va de menos infinito a infinito. Ahora, usted tiene que colocar un vector R primado que me indique la posición de esa línea recta desde el origen. Entonces, usted puede tomar que Z es lo que va a variar dentro de ese vector de posición. No le va a colocar ninguna componente en X, ni tampoco ninguna componente en Y, porque el vector, bueno, porque el circuito no se encuentra dentro de componentes en X y en Y, sino que la componente siempre sería Z, ¿verdad? Entonces, R primado se puede definir como Z en Z unitario, o para ser existentes con la notación, se utiliza Z primado en Z unitario, ¿ok? Cuando usted tiene R primado igual a Z unitario, bueno, a Z primado en Z unitario, usted simplemente tiene que derivar esta expresión con respecto a lo que está variando. Entonces, con lo que está variando sería lo que varía en el circuito es un diferencial de Z, ¿verdad? O sea, está variando en Z el circuito, se mueve en dz, entonces el diferencial es en dz. Entonces usted viene, aplica una derivación en dz, bueno, en Z, de lo que es este R primado. Entonces tenemos que R primado es igual a Z primado en Z unitario, deriva con respecto a Z primado, y entonces obtiene que Z derivado por Z sería simplemente 1, ¿verdad? Entonces tendría 1 de Z. Y entonces el diferencial de S primado sería de Z. Y así se obtiene ese diferencial. Entonces, esto es parte de la clase teórica. Ustedes lo van a ver más a fondo cuando lleguen aquí. Y entonces así se obtiene esos diferenciales. Y derivando lo que es, haciendo una derivación total de lo que es este R que ustedes definen. Y así se obtiene esos diferenciales para después aplicarlos en la definición que está acá. Bien. Ahora, importante acá que en esta definición, y importante resaltar que eso sí lo pueden entender, es que si ustedes tienen este R unitario acá, le multiplicamos un R a la par y le multiplicamos R abajo también, ¿qué voy a obtener acá? Un R por un R unitario me va a dar simplemente el vector R. Bien, entonces normalmente ustedes van a hacer esto en la clase bastante, que van a utilizar, en vez de R unitario aquí, van a utilizar R vector. De forma que le va a quedar R al cubo abajo siempre. Ahora, esta es la definición oficial, la que se coloca primero. Y hay una segunda definición que se muestra acá abajo en el libro de texto, que es esta que está acá. Bien, que es más amigable porque simplemente se realiza un producto punto entre estos vectores ds, bien, estos diferenciales ds, y se multiplica este producto punto después por el vector r. Bien, si usted pone r también aquí y r acá, se obtiene lo que es r arriba, vector r, y r al cubo abajo. Esta es más amigable de utilizar que utilizar producto cruz, bien, si ustedes se fijan. Pero para llegar de esta expresión a esta expresión, se utiliza cierto desarrollo que se muestra aquí y cierto resultado que se muestra acá, bien, que es este que está acá, donde se le muestra que hay una integral cíclica, ¿ok? Una integral cíclica, si hay una integral cíclica, se puede obviar cierta componente que aparece aquí del desarrollo y me da este resultado. Es decir, que yo puedo realizar este resultado que es más sencillo, esta definición más sencilla, siempre y cuando yo dentro de mis circuitos tenga un circuito que es cíclico, ¿bien? Porque lo que pasa es que
esta integral que es cíclica me dice que tengo una integral de 1 sobre r, de la derivada de 1 sobre r. Bien, cuando ustedes hacen la integral de una derivada, lo que obtienen es 1 sobre r, ¿verdad? Y sería 1 sobre r, aplicando lo que es el teorema del cálculo, de utilizar los límites de integración. Entonces, usted tiene un r final menos un r inicial. Entonces, usted evalúa un r final menos un r inicial. Ahora, como la integral es cíclica, es decir, que el circuito va a empezar en un lugar y cuando termine y llegue otra vez, va a repetirse el mismo lugar. Es decir, que r final y r inicial son lo mismo. Y eso tiene este resultado, ¿ok? Que esto es 0 y si esto es 0, entonces es claro de que esto que está acá, este producto cruz que se muestra acá, toda esta operación de producto cruz, queda igual a esto que está acá del producto punto. Solamente si se cumple eso. Si hay una integral que se puede definir como cíclica. Bien. Solo en esos casos pueden realizar esto que está acá. Ahora, vamos a la parte del ejercicio. El ejercicio es uno que está acá, que es el 13.4. Dice, considere dos circuitos que se muestran en la figura 13.5 y todas las corrientes se encuentran sobre el mismo plano C primado, dice, en infinito largo. Entonces, este es el ejercicio. Se tiene una corriente en línea recta en el eje Z. Si ustedes quieren ponerlo en el eje Z, mucho mejor. Es mucho más sencillo. A veces ustedes tienen elección de dónde colocar los circuitos para trabajar mejor. Y digamos que esto está todo en el plano X, Y o en el XZ, ¿bien? Para colocar las coordenadas que van horizontales, X. Entonces, tiene un circuito C' que es este vertical y el circuito rectangular que está acá, ¿bien? Entonces, el problema consiste en que se debe realizar lo siguiente. Debe de encontrar la fuerza que ejerce este sobre este circuito. Para eso, normalmente, como este circuito rectangular está hecho por partes, debe hacer 4 partes del ejercicio. Entonces, usted simplemente viene y coloca cuál es la fuerza que ejerce este circuito vertical, ¿verdad? En la sección que está más próxima al circuito rectangular. ¿Cuál es la fuerza que ejerce sobre el otro elemento y sobre el otro elemento y sobre el otro elemento? Y así. Esa es la forma de desarrollar el ejercicio. Entonces, volviendo al notebook, voy a dejar de compartir ahorita el ejercicio y vamos a volver a matemáticas aquí. ¿Me confirman si pueden ver el notebook en línea? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver lo de Sí, ya matemáticas de estoy nuevo? Sí, listo. Ok. Entonces, lo primero que se debe hacer en este ejercicio es definir esto que se llama R primado. Bien. Entonces, R primado, si ustedes recordaban, o el circuito C primado es el de la línea recta. Entonces, yo les había mencionado que el R primado se define como Z primado en Z, ¿verdad? Eso es lo que está acá. Entonces, lo defino y ahí está. No tiene componente en X, no tiene componente en Y. Ahora, ocupo encontrar la definición de las componentes del vector diferencial de S primado, que sería derivar esto de forma, aplicarle una derivada total a esto que está acá. Entonces simplemente derivo con respecto a Z primado y entonces obtengo 1, ¿verdad? Y me queda 1 aquí en esa componente y acá me quedaría un dz multiplicado por todo el vector, ¿ok? Ese es lo que necesito. Solo necesito las componentes. Por eso aquí puse la definición de las componentes. El dz se coloca después en la integral. Luego hay que definir un vector de posición R1 que sería al primer elemento del circuito rectangular, que sería el elemento que se encuentra más cercano al circuito C'. Bien, entonces, si ustedes se fijaron en la figura, tenía un tamaño B, me parece,
y que estaba distanciado del circuito original o del circuito en la línea recta por una distancia d. Entonces, en la componente en x podemos colocar que está separado una distancia d y que se mueve en z, ¿verdad? Que z es el variable, porque el circuito es también vertical, esa componente es vertical, entonces z. Y como este no es un circuito fuente, colocamos z sin primar, ¿bien? Entonces, esto sería el vector R no primado, ¿bien? Sería el R normal. Le he colocado 1 porque sería el elemento 1 de ese circuito rectangular. Luego hay que aplicar la diferenciación total a este R1, ¿bien? Para obtener el DS, ¿bien? Entonces, simplemente lo que está variando es en Z, entonces voy a aplicar un diferencial en Z, una derivada total en Z, entonces derivo las componentes en Z, entonces sería 0 para este, ¿verdad? Porque es constante de 0 y aquí sería 1 otra vez, ¿bien? Entonces, se obtiene este vector que está acá. Luego lo siguiente es definir o construir lo que es el vector R, el vector de posición relativo R, que también le he llamado R1 porque depende de R1 minúscula, ¿verdad? Entonces sería R1 minúscula menos R primado, ¿ven? Según la definición. Obtenemos este resultado, este vector, y también van a necesitar la magnitud del vector R, que es lo que siempre va abajo en el denominador de la expresión. Ahora, luego se debe realizar lo que se va a integrar, perdón. Y lo que se va a integrar era un producto cruz aplicado a otro producto cruz. Entonces, eso es lo que se muestra aquí. Un producto cruz realizado de un vector que sería el ds1, que sería el ds normal. Se le aplica ese producto cruz con otro producto cruz que es el DSU, que el DSU es el DS primado, con el vector R. Bien. En la definición ustedes van a ver que hay unas corrientes dentro de estas expresiones de los productos cruz, pero como las corrientes son constantes, se pueden sacar de las operaciones del producto cruz. Bien, entonces simplemente lo que se necesita operar son los vectores, que son DS, DS primado y R. Entonces ustedes realizan esta operación aquí, se obtiene este vector, y este vector es el que se va a integrar. Bien, en la parte de arriba, esto sería el numerador. Bien. También hay otra forma, la otra forma de hacerlo era con dot, yo se les había explicado, ¿verdad? Se obtiene, si ustedes se fijan, no son exactamente iguales, ¿bien? Eso es porque, como les enseñaba, no es que las expresiones del producto cruz son iguales a la expresión que parece producto punto, ¿bien? Que era menos producto punto multiplicado todo eso al vector R. No son exactamente iguales porque lo que hace que sean iguales es la aplicación de la integral cíclica. Bien, entonces, este es la definición original y este no puede ser igual a este mientras no haya una integral cíclica dentro de lo que es la operación. Entonces, en nuestro caso, si ustedes se fijan, estoy realizando la operación de la fuerza de una corriente que va de menos infinito a infinito, y a otro circuito que es solo un elemento, bien, que va desde un valor a otro valor, que tiene como altitud un valor, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ninguna de las dos integrales o ninguno de los dos circuitos es cíclico, bien, en lo que corresponde al elemento, ¿verdad? No es cíclico, entonces no puedo utilizar esta definición de dot porque no me va a dar el resultado que espero, porque no va a haber una integral cíclica que me ayude a suprimir este elemento que está acá, bien, que sale de más. Entonces vamos a utilizar esta, la definición formal, la de producto cruz, en este caso, y lo que falta es dividir entre el r al cubo que les había mostrado. Entonces simplemente divido entre r al cubo aquí para la integrando que dice acá, integrando 1. Ahorita está compilando, a ver por qué está tardando tanto. Bueno, mientras carga, bueno, ahorita cargo.
mostrarles que lo único que hay que integrar es una componente en X que está acá, ¿bien? Y esto se coloca dentro de una integral, bien, como se muestra aquí. Y yo cuando realizo esta integral, ustedes simplemente van a realizar esta integral. Si ustedes quieren, realizan la integral de forma agrupada, así, lo que salga en la integral, ¿bien? Colocan simplemente esto que está acá, que es la parte de integración, que sería justo hasta aquí. Hasta aquí es la parte de integración. Si ustedes se fijan, tengo la definición que sería mu por una corriente por otra corriente, dividido entre 4pi, y luego la parte de integrar. O sea, integra el comando integrate, el integrando 1, que es lo que estábamos acá arriba, que es una función vectorial, y los límites de integración serían desde z primado, porque lo que va a estar variando el primer circuito es z primado, el que estaba infinito, menos infinito a infinito. Y ustedes realizan esta integral, así como solo este comando que he colocado acá, que es subrayado, que he resaltado, lo corren y matemáticas les va a decir, el resultado es este si se cumplen estas condiciones. Entonces yo he colocado ya las condiciones acá, ¿bien? Estas condiciones se aplican utilizando el Full Simplify, como les mostraba anteriormente. Entonces, ustedes realizan otra vez la integral, aplican el Full Simplify y se obtiene esta integral que está acá. Bueno, este resultado. Ahora, esa es la primera integral. Hay que hacer otra segunda integral que va de acuerdo al elemento que está más cercano, que sería desde un 0. Si ustedes eligen como que el elemento, la parte inferior se encuentra en el punto 0 en Z y que la parte superior se encuentra en el punto B. Bien, entonces simplemente hay que hacer una integral en Z, porque ahora es el circuito que no está primado en Z, y va a ir de 0 a B. Bien, y utilizan la expresión que obtenían anteriormente, que sería f, esta que está acá, sin nada. Bien, la colocan dentro del integrando y obtienen la segunda integral, que sería el resultado final de lo que es la corriente. Bien, entonces si ustedes se fijan, acá se ha obtenido una expresión para lo que es la fuerza entre lo que es la corriente filamental infinita, bien, que está en el eje Z, y el otro elemento que está más cercano a esa corriente, el circuito rectangular, ¿verdad? Esto que está acá les muestra entonces que la componente de la fuerza solo va a tener una componente en X, ¿bien? Y es negativa. Ustedes van a ver en su libro de texto que una componente negativa de la fuerza, bueno, que sea negativo, indica que es una fuerza de atracción. Y esto va a pasar cuando las corrientes van en la misma dirección y son paralelas. Bueno, son paralelas porque van en la misma dirección, ¿verdad? No siempre, porque pueden ser antiparalelas también. Y cuando son antiparalelas es positivo, y que eso quiere decir que los circuitos se repelen. ¿Bien? Cuando es negativo, atracción, y cuando es positivo, repulsión. Entonces, esa es la primera componente, para el primer elemento. Y para el segundo elemento, pues he desarrollado acá el mismo procedimiento: definir un R2, definir el vector de S para este R2, ¿bien? Como en el elemento R2 va a ser la componente superior que se mueve en X, aplico la diferenciación total en X. Entonces eh, al derivar X en X, 1, ¿verdad? Y B, que es una constante en X, me queda 0. Entonces esto que está acá, luego se aplica la definición para obtener el R mayúscula, el vector de posición relativo, y la magnitud de ese vector. Luego aplicar la definición para el producto cruz. Aquí no podríamos realizar, recuerdan, el producto punto, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, acá hay una diferencia, solo que en el otro caso aparece 000, solo que en este caso no lo podríamos utilizar porque no es cíclica ese elemento, ¿verdad? Sino que va de un punto a otro, no regresa al mismo punto. Y entonces utilizo la definición producto cruz para realizar el integrando, y luego realizar integrales, ¿bien? Utilizando condiciones, full simplify, y el mismo procedimiento, ¿bien? Aquí ya he realizado las dos integrales. Esta integral que está, la integral final, tiene una condición bastante grande. Estas condiciones bastante grandes
no es necesario que la vayan a colocar. Si ustedes ya tienen su resultado acá, no es necesario que vayan a colocar otra vez o que me coloquen otra vez las condiciones así, es bastante grande, que la van a colocar otra vez aquí para realizar el full simplify, sino que simplemente lo pueden dejar así. Si es la última integral, lo pueden dejar así, ya se tiene un resultado de todas maneras, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento, se sigue el mismo procedimiento con los demás elementos y esa es la forma de abordar los problemas con matemáticas, ¿verdad? Ustedes en la tarea van a realizar el 13.7, el que consta de un circuito que está en el plano XY, que es un circuito circular. Bien, entonces ese ya pueden aplicar lo que es el producto punto, porque si es circular, quiere decir que hay la integral en esa parte cíclica. Y el otro circuito que se tiene es una línea recta, bien, que va en la parte superior, en cierto eje. Ustedes ahí lo van a ver cuando lo observen, cuando lleguen a ese punto van a observarlo. Y la tarea les doy ciertas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, ¿tiene alguna pregunta? Instructor, ¿Sí? no sé si podría subir este archivo al Ah, material no, en sí, Exam. no, por eso no se preocupe, eso siempre lo subo. Siempre subo Ah, el PDF de los archivos que muestren ok, en matemáticas. Y perfecto. solo enseñarles también que en esta página, Wolfram Cloud, ustedes pueden hacer lo siguiente. Bien, si ustedes quieren ver las paletas, ustedes vienen acá, se van a lo que es Insert y buscan la opción que dice Special Characters. Y así se les muestran todas las paletas. Bien, todos los símbolos que pueden utilizar. Por ejemplo, acá están la integral, la raíz, pi, infinito, ciertas cosas que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Y que también se les puede hacer más fácil colocar. También las letras griegas, ¿bien? Están acá. Y entre otras cosas que pueden encontrar por ahí. Lo otro es que, si ustedes recuerdan, en el 321 siempre les pedimos en las tareas de matemáticas un PDF y un punto .nb. Entonces, esto lo pueden hacer también aquí. Simplemente ustedes vienen acá donde dice, acá dan un nombre al archivo, ¿verdad? El nombre debe tener tarea 1, su nombre, número de cuenta, ¿verdad? Y sección, bien, sección del laboratorio. Eso debe contener. Entonces, ustedes vienen, acá le dan a File y luego le dan descargar. Bien, cuando descargan el punto .nb. Y después quieren descargar el PDF, le dan print PDF y les va a abrir una ventanita donde se les va a mostrar el PDF donde lo pueden descargar. Bien, y así obtienen los dos archivos en este caso, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar también otra forma en que ustedes pueden ver también el libro es aplicando Zoom, aquí donde dice View. Entonces le dan aplicar Zoom acá en porcentajes. Por ejemplo, lo puedo poner 150. Y a veces tarda su poquito, ¿verdad? En hacerse el zoom. A ver si lo hace. Ahí está, ahí lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si ustedes quieren trabajar de esta forma con un zoom más grande, ¿verdad? Mayor, pueden hacerlo también. Entonces, el último que les quería mostrar es cómo obtener esta forma de trabajar aquí en línea. Vamos a salirnos de aquí. Bien, creo que ya está guardado. Sí. Entonces vamos a salirnos de aquí. Y vamos a entrar a Wolfram Cloud. Bien, entonces aquí van a colocar, vieran ustedes el buscador. ¿Confirman, por favor? Sí, instructor. Bien, entonces van a colocar aquí en Google, van a colocar las palabras Wolfram Cloud. Bien, así. Luego ustedes vienen, le dan clic aquí y aquí, bueno, ya me ingresó de un solo. Vamos a salirnos. Sign out. Vamos a ver aquí. Esto, cuando ustedes den clic en Wolfram Cloud en línea, les va a aparecer esto. Bien. Entonces, simplemente ustedes tienen que venir, le van a dar a Sign Up for Free. Y aquí donde dice Email, van a colocar
su correo institucional. Simplemente colocan su correo institucional. Acá lo que les piden es la ID de Wolfram, pero si ustedes colocan su correo institucional, ponen después su nombre, Instructor, una su consulta. apellido. Ajá. ¿Hay alguna diferencia? Por ejemplo, no, yo tengo la aplicación en la computadora. No, si usted tiene la aplicación, pues utilícela, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, ahora para los que no tienen la aplicación, ¿verdad? Pueden utilizar esta opción que les estamos dando este periodo, que simplemente van a utilizar la forma gratuita. Esta forma gratuita parece que no tiene límite de tiempo, según lo que nos comunicaron, ¿verdad? Pero tiene ciertas limitaciones, aunque a ustedes no les va a afectar porque se tiene lo que se necesita. Colocan acá sus datos, sus contraseñas y crean su Wolfram. Ahora, yo como ya tengo, cuando ustedes ya tengan su cuenta, ustedes van a ingresar siempre. Siempre que van a ingresar siempre aquí, pero ya no van a colocar acá su email, sino que van a colocar aquí donde dice, si ya tienen una cuenta, sign in. Bien, y simplemente colocan acá su correo. Entonces, yo tengo aquí el correo, que es este, y colocan las contraseñas, ¿verdad? Entonces, aquí ya la tenían iniciada. Y acá se les muestra ya sus archivos o su cuenta, ¿verdad? Lo que ustedes van a manejar en su cuenta. Entonces, yo aquí tengo en mis archivos este archivo que hemos trabajado el día de hoy, el que está acá. ¿Bien? Y así pueden trabajar el programa. Entonces, voy a dejar de compartir ahorita y ya ustedes me dicen si conocen alguno que esté ahorita presente que, Instructor, que conozcan para hacer trabajo. ¿Sí, buenas? ¿será que se podría hacer como algún grupo como de Telegram o de WhatsApp para tener así como una comunicación más directa con usted? No sé todavía. Ahí veremos. Ahí veremos. Creo que vamos a verlo para el segundo informe, a ver si logra hacer un grupo de Telegram. Bien, yo les voy a avisar. A ver, entonces, ¿alguno de ustedes conoce algún integrante de los que estén ahí para hacer las parejas de grupos? No se conocen ninguno. Ingeniero, Sí, buenas. hora de consulta, por favor. A la 1 p.m. todos los días. De lunes a viernes, ¿verdad? ¿A qué horas? De 1 p.m. a 2 p.m. Bueno. Ingeniero, Entonces, ¿alguno que pueda hacer pareja, que conozca a alguna persona aquí dentro del grupo? con Amilcar, Usted entonces, usted dígame su nombre y el de su compañero. Axel Irías y Kevin Amilcar. Axel Mauricio Iría, ¿verdad? Sí, Bien, ¿y su compañero es? Kevin Amilcar. Kevin Amílcar Castellanos, ¿verdad? Bien, ya tenemos un grupo ahí. Otro, Yo, ingeniero, con Brian Alexander Alonso, con Henry Molina. Sí, ok, muy bien. Una Con pregunta, Henry Molina. Henry Rubí, ¿verdad? Sí, Listo, para, sí, pregunta. para este laboratorio va a ser en parejas y los siguientes laboratorios también. No, por los demás no se preocupe, los demás va a ser habitualmente en grupos, ¿verdad? Los grupos los vamos a hacer después. ¿Otra Gracias. pareja por ahí? ¿No hay alguna otra pareja? No se conocen ustedes. Bueno, entonces, así quedaríamos por ahorita las parejas. Si encuentran por algún caso ahí, conocen a alguna persona y no
tuvieron pena de hablar ahorita o simplemente no se percataron que había alguien que conocían acá, pues una vez entreguen la tarea, colocan sus grupos ahí de pareja, ¿verdad? Los demás pues entregarían individual la tarea ahorita no está subida en el campus, tampoco está en el blog. Les voy a pasar ahorita para que tengan por el momento, para los que no lo han visto, este es el enlace o el sitio al blog. Bien. En el chat les he mandado cuál es el enlace para el blog. Ahí les voy a pasar más que todo el video y los documentos que van a estar en el campo van a estar también en el blog. ¿Tienen alguna pregunta? Esta tarea sería para la siguiente semana. Sí, la siguiente semana, sábado más tardar. Bien, entonces, todos vieron en el chat el enlace al blog, ¿verdad? La grabación del video todavía no sé si la puedo subir al campus, no he probado, pero es lo ideal, ¿verdad? Pero que más que todo va a estar fijo en el blog. En el blog sí va a estar bien. Creo que entonces vamos a dar por concluida la reunión aquí. Voy a dejar de grabar. A ver.